fue realizado por un grupo de compañeras, somos 5 compañeras, que bueno, no nos enmarcamos en el grupo de investigaciones del año pasado, sino venimos haciendo un trabajo que data de hace 3 años con la Rosa Luxemburg, y es un trabajo que intenta indagar en las distintas formas de organización popular que ha gestado el proceso político bolivariano, y que se enmarca en ese horizonte político de construir el Estado comunal, que algunas versiones de esas organizaciones son las comunas, y otras, digamos, otras formas organizativas que nosotros le llamamos comunalidades. Nosotras, digamos, que si podemos pasar, voy a empezar a pasar las láminas mientras eso… Antes de hablar específicamente sobre lo que data el libro, sí quisiera hacer un comentario de cuál ha sido el recorrido que nos llevó finalmente a escribir sobre estas 2 experiencias. Y bueno, fue la necesidad de mirar en toda su experiencia práctica, concreta, en cómo estas organizaciones llevaban a la práctica el programa político bolivariano de construir comunas, construir poder popular en los territorios, de reconstruir un tejido comunitario basado, bueno, en la activación de un proceso de participación social, de organización, que además pudiera desplegar prácticas materiales concretas que acompañaran o sostuvieran ese proceso organizativo popular, y que al mismo tiempo se planteara la construcción de poder en los territorios. O sea, nosotros, digamos, con la muerte de Chávez, muy movilizadas, digamos, por todo lo que pasaba en términos políticos en Venezuela, nos interesaba mirar dónde estaba enraizado más el sustrato político de la revolución en estas organizaciones que se habían sostenido en el tiempo, que habían asumido banderas de construcción de poder en los territorios, y que si bien tenían una relación con el Estado en términos de recibir también asistencia social, estaban en otro momento político de construir junto con la gente alternativas reales de reproducir la vida en los territorios. Entonces, bueno, digamos que quisimos mirar esas experiencias y hicimos un mapeo de 10 experiencias en Venezuela, en distintos estados del país, de 8 comunas, 8 comunas no, bueno, las voy a nombrar brevemente aquí, que ubicadas en distintos estados del país, algunas comunas urbanas, organizaciones urbanas, ubicadas en distintos estados, por ejemplo, en la zona central, en el Distrito Capital, 2 comunas urbanas, una organización territorial, una plataforma a la que pertenece Hernán, que es el Movimiento de Pobladores, específicamente una de sus organizaciones, el Campamento de Pioneros Amatina. Miramos también, ¿qué miramos? O sea, miramos cuáles eran las claves de construcción política, económica, sociales y culturales de estas experiencias. También trabajamos con los ejes territoriales, el eje territorial José Leonardo Chirinos de la zona de Falcón, que agrupa una gran cantidad de consejos comunales, una experiencia de corredor territorial comunal en Mérida, que agrupa 8 comunas, digamos, es una escala de agregación del poder popular que va más allá de la comuna y que se constituye como corredor comunal. En Lara también hicimos una sistematización de una experiencia en el estado Sucre, de la comuna agropecuaria Cajigal, y otra experiencia de comunas rurales. Aquí ya estas últimas que estoy mencionando fuera de la zona capital son comunas rurales, que es la comuna agropecuaria Cajigal. De todas estas experiencias, digamos, del debate que se dio, eso fue en el año 2015-2016, bueno, luego
nos planteamos la continuidad del estudio de estas experiencias, de mirar más a fondo sobre todo lo que tenía que ver con los procesos económicos sobre los cuales podían sostenerse estas experiencias o cuáles eran los procesos que estaban vigentes en estas experiencias luego de que empezó un proceso de crisis económica en Venezuela más fuerte y donde, bueno, se vieron afectadas todas estas organizaciones y todo este proceso de articulación y de participación política de la gente en los territorios. Bueno, ¿cuáles de estas experiencias con cuáles de estas experiencias podíamos seguir trabajando? Nos pareció muy interesante y bueno, articuladas también de forma más militante lo que sucedía en el Estado Lara, que precisamente se venían planteando estas experiencias, experiencias de carácter, digamos, más autónomo, por lo que ya expliqué, que lograban sostener procesos económicos y además de cuestionamiento incluso al Estado en sus formas más tuteladas y clientelares, con las organizaciones populares, y que se planteaban pensar no solo un programa para exigir al Estado seguir desplegando políticas sociales, sino un programa para articularse entre ellas y fortalecer toda la fuerza organizativa en los territorios. En Lara estaba sucediendo un proceso interesante en ese sentido, estaban realizando encuentros para estructurar planes comunes. Y bueno, decidimos trabajar con ellos, que además había un interés en poder seguir caracterizando cuál es el modelo económico comunal, si es que lo hay, cómo son sus prácticas de esa economía comunal, cómo son los modelos de gestión que vienen generando, cuáles son, digamos, las claves de las cuales podrían seguir aprendiendo, cuáles fortalecer. Y bueno, trabajamos entonces con dos experiencias de dos comunas en Lara, que es la comuna Capitán Carmelo Mendoza y la comuna Eterno Gigante, que ambas son comunas rurales, para mirarla en términos de investigación también, considerando 4 criterios. Primero, experiencias donde se practica la economía comunal orientadas hacia la autogestión y el autogobierno, que digamos son los dos pilares fundamentales que estructurarían la idea de la comuna como experiencia de construcción de poder en el territorio. La ocupación, que estas comunas ocupaban territorios que fueron producto de la lucha por la tierra y su restitución legal por parte del Estado, que digamos es una de las banderas fundamentales del proceso chavista revolucionario, que es la entrega de la tierra a los campesinos, que es hoy una de las, digamos, de los procesos que se sostienen y sobre los cuales la base chavista más fuerte, que es una de las banderas que más fuerte reivindica. Una de las comunas, digamos, es expresión de esa lucha por la tierra, que representaban alternativas de producción y distribución alimentaria en un contexto donde el tema alimentario es fundamental y que estaban planteando esquemas de articulación comunal y de relación entre el campo y la ciudad. Estas dos experiencias se ubican en el Estado Lara, en el municipio Morán, en la zona, digamos, zona alta del Estado Lara y la zona entre alta y media, pues. Aquí está el Estado Lara, la capital de este municipio es el Tocuyo, está la comuna Capitán Carmelo Mendoza, que ocupa un territorio que ya lo vamos a ver, pero es el que está punteado en amarillo, y la comuna Eterno Gigante en morado. Bueno, aquí en el libro, digamos que voy a pasar algunas cosas porque no me va a dar tiempo, pero intentamos plantear, bueno, cómo se entendió desde el programa bolivariano la economía comunal, que es lo que plantea todo el cuerpo legal de las leyes del poder popular respecto a lo que es la economía comunal. Cuáles son las leyes que aportan insumos y plantean, digamos, desde instituciones, mecanismos, procesos bajo los cuales se puede hacer posible la creación de una economía comunal. Y lo que quiero nombrar es, digamos, como sus principios fundamentales. Primero, el desarrollo de la democracia económica, o sea, si digamos, el proyecto político bolivariano plantea la democracia participativa y protagónica, plantea también una democracia económica que diversifique los actores productivos, plantea la propiedad social como
como eje fundamental de lo que pueden ser estas experiencias de trabajo productivo, otras relaciones de trabajo, otras formas de atribución de valor, procesos de planificación productiva territorial, una nueva ética productiva, la reinversión social de los excedentes, la apropiación del ciclo productivo y sistemas articulados de producción. Las distintas figuras bajo las cuales puede existir la economía comunal pueden ser cooperativas, empresas de producción social, empresas de propiedad familiar, grupos de intercambio solidario, y todo eso, digamos, un esquema de construcción del modelo comunal territorial lo vendría a incorporar la comuna. La comuna vendría a ser, digamos, la figura que agrupa en el territorio a toda esta diversidad de organizaciones, a una diversidad de organizaciones políticas y organizaciones socioproductivas que tendrían su componente de gobierno en el territorio y de desarrollo de toda su estructura económica que pueda sostener la existencia de esos autogobiernos a través de figuras como la autogestión y la cogestión, que está muy planteada también. Ahí, digamos que lo que ocurre en las comunas, y que lo hablaban los compañeros en el debate anterior y los resultados de las investigaciones, en las comunas urbanas es que digamos, lo que sostiene la dinámica de la organización comunal son las políticas sociales y son el rol de las comunas en de una forma más de gestión administrativa de la política social, y con poca fortaleza o muy poco desarrollo de procesos económicos autónomos. En estas experiencias comunales hay un desarrollo de procesos productivos reales, concretos, que sostienen procesos colectivos dentro del territorio. Pero también hay una gestión administrativa de políticas sociales del Estado, hay una relación con el Estado, así como hay tensiones, hay contradicciones, hay distancias con ciertos actores del gobierno, también hay una relación directa y de recepción de estas distintas políticas. Bueno, dentro de la comuna Carmelo Mendoza, o sea, parte de la investigación que habíamos hecho previamente, con todas las comunas que mostré en el mapa, habíamos identificado como tres ejes, categorías como para mirar la comuna en todo lo que ella representa. Una fundamental es la arquitectura política de la comuna, que más allá de lo que plantea la ley, que digamos las comunas tienen una estructura que termina siendo en su operatividad una estructura compleja por la cantidad de vocerías que tiene que desarrollar la organización, y que en este momento se hace muy difícil sostener porque la gente no está resolviéndose la vida tan bien, no está del todo articulada a las actividades productivas del territorio, de la comuna como tal, y bueno, la participación política se dificulta. Entonces, bueno, la gente entre la crisis, pero antes de la crisis también por la cantidad porque la realidad te dice otra cosa y tú adaptas, digamos, las estructuras que necesitas para desarrollar el trabajo político en el territorio a lo que es tu realidad. En el caso de la comuna Carmelo Mendoza, una comuna en su estructura política está definida por un parlamento comunal, un banco comunal, un consejo de planificación comunal, un consejo de economía y un consejo de… Gracias. Y un consejo ejecutivo. En el caso de la comuna Carmelo Mendoza, ellos hicieron una síntesis, digamos, de todas esas estructuras y definieron que sus instancias de debate y de toma de decisiones son el Parlamento con el Consejo Ejecutivo, y la figura central que sostiene en este momento la actividad articuladora de la comuna es el banco. Es el banco comunal, más allá del Consejo de Economía, más allá de las distintas unidades financieras de los consejos comunales o de la empresa de producción social directa que tienen, porque el banco ha logrado, por ejemplo, en el desarrollo de la política social, ha logrado dos cosas fundamentales en este momento de crisis para mantener articulado, digamos, al cuerpo social de la comuna, que es la gestión de las políticas sociales, en este caso del CLAP, que el CLAP no solo lo
no solo funciona, digamos, dentro de la comuna para distribuir los productos regulados que entrega el gobierno, sino también ellos han utilizado como esa estructura definida por el CLAP para distribuir los propios alimentos que la comuna produce o que otras comunas productivas de estas zonas también producen, para distribuirlas por familia, digamos, utilizando el esquema de la distribución planificada del consumo, o el consumo organizado. Y otra cosa que ha logrado el Banco Comunal es un sistema de distribución de la producción del territorio que es realizada fundamentalmente por productores familiares. Un territorio totalmente caracterizado por familias productoras, son alrededor de 950 familias, de las cuales ellos estiman que 900 producen, los que no producían antes de este momento de crisis ya están produciendo en el territorio. Entonces, el Banco Comunal, en esta estructura en la que ellos se han reconfigurado, el Banco Comunal, a través de una sala técnica y la creación de un sistema de información, han logrado desarrollar procesos de distribución planificada, y a partir de los ingresos que reciben de esa distribución planificada, que además la hacen directo con los productores para definir precios, además para definir precios con quienes distribuyen la producción, en este caso distribuyen a el CLAP a nivel regional, que el CLAP lo administra Trasbarca, se han sentado con la institución a definir a definir precios, que digamos eso ha sido en el proceso del proceso bolivariano, uno de los principales cuestionamientos ha sido esa política de regulación de precios que ha tenido el gobierno, que en algunos casos ha sido un camisón de fuerza para los productores porque imponen precios sin hacer análisis reales de la estructura de costos, sobre todo estructura de costos de pequeños productores que no tienen acceso a todo lo que pueden tener acceso los grandes productores. Y que terminó reventando la producción a pequeña escala, porque eran costos que no cubrían realmente, eran precios que no cubrían realmente la estructura de costos de ellos. Ellos han logrado sentarse con, en este caso, esta institución, a definir precios y a definir y a definir a ellos a lo interno cuánto de ese excedente quedaba para la comuna para hacer reinversión social de esos excedentes. También en esa distribución planificada han logrado crear ferias comunales para distribuir a esas propias comunidades y a otras comunas, y de consumidores organizados en la ciudad, de esas otras experiencias que se hablaba, Alpargata Solidaria, Plan Pueblo a Pueblo y otras experiencias de comunas y otras organizaciones en las ciudades donde ellos distribuyen directamente. En este sistema, digamos, en estas prácticas de economía comunal en el territorio, se hace fundamental el uso de los bienes comunes, que va desde los recursos naturales del territorio hasta bienes que han podido adquirir a lo largo de estos años de gobierno, maquinaria para la producción, transporte, esa sala técnica dotada de un montón de cosas que necesitan para la operatividad de la comuna en el día a día. Y ellos, en el caso de ellos, no tienen grandes predios en propiedad social, porque la figura es más productores familiares con parcelas que van entre 1 a 4 hectáreas, pero bueno, tienen esta otra diversidad de bienes. Vamos a pasar, digamos, esta es la comuna Carmelo Mendoza. Yo no sé cómo voy de tiempo, pero al final quería, después de explicar más o menos cómo funciona cada una, quería ver, bueno, qué habíamos encontrado nosotras, digamos, de cuáles son las expresiones de una economía distinta, de una economía tiene rasgos de esta economía comunal en ambas experiencias. En el caso de la comuna Eterno Gigante, que ocupa un territorio de 11 kilómetros cuadrados, tiene 2.025 habitantes, 11 consejos comunales, tiene un Fundo Zamorano. Fundo Zamorano es una de las figuras que se creó a lo largo del proceso bolivariano, de los esfuerzos del gobierno en diversificar su matriz rentista y poder desarrollar digamos, el sector agrícola con otros actores económicos, en este caso con campesinos a quienes se les había otorgado tierra. Los fondos han sido una figura fundamental en ese sentido, que se crearon luego de la ley de tierras y, digamos, en el marco de la reforma agraria que se desarrolló la Revolución Bolivariana.
El fondo es el centro económico de la comuna. Esta comuna plantea una arquitectura distinta. Para ellos el centro no es el parlamento comunal, sino la asamblea general de todos los consejos comunales que conforman la comuna. No gestionan a través de un banco comunal. Para ellos el banco comunal no es el centro tampoco económico de la comuna, sino las unidades financieras, los bancos de cada uno de los consejos comunales. Por ejemplo, el Fondo Zamorano trabaja con los bancos de dos de los consejos comunales, dos de los consejos comunales que conforman toda la comuna. También ellos realizan un proceso de planificación productiva, de estructuración de costos que en este momento está siendo bien difícil de sostener. O sea, ellos hacían planificación de costos cada 3 meses, lo llevaron a una planificación de costos mensual y ahorita están haciendo una revisión de costos cada 15 días. Ellos realizan una distribución a instituciones a través de los fondos zamoranos. Hoy los fondos zamoranos tienen una relación directa con el Estado. Hay una fundación que se llama Fundación Ciara que ejerce, digamos, los fondos hacen parte de la estructura institucional del Ciara, que ellos se mueven con cierta autonomía para toda digamos, el despliegue que hacen dentro de sus procesos comunales, pero al mismo tiempo rinden cuentas al Ciara, reciben financiamiento cada vez menos. Ya, por ejemplo, el plan de siembra del año pasado, de este año, no fue financiado desde esa institución, pero tienen una relación directa, distribuyen lo que producen a través de esa institución, también distribuyen a comunas urbanas y distribuyen a mercados privados porque tienen un excedente de producción que no logran colocar a través de ninguna de estas vías. Un poco para tener una dimensión de lo que producen, ellos llegaron a producir 220 toneladas de pimentón, digamos en el histórico de hace 3 años de la comuna. Hoy están produciendo 20 toneladas de pimentón. O sea, ha habido una reducción en lo que fue el año pasado a que ahorita están sembrando, pero digamos, la última zafra hubo una reducción muy grande con ese rubro, pero han diversificado. Digamos, los históricos de la comuna han sido tomate y pimentón, pero ante la necesidad de lo que también tiene la gente para comer, se han metido en la producción de maíz, la producción de leguminosas, de caraotas, y están en la producción, por ejemplo, planteándose, están en la producción de caña de azúcar, que no anoté el dato y no lo recuerdo ahorita, pero es una producción bastante grande que colocaban, hay 3 centrales azucareros en Lara, estaban entregando los centrales azucareros, 2 eran del Estado, 1 privado, uno cerró, bueno. Están entregando caña de azúcar, pero ellos quieren plantear el proceso agroindustrial para procesar ellos la caña de azúcar y poder tener azúcar para todos los habitantes del territorio y las comunas aliadas. Me queda muy poco tiempo. El artículo, digamos, está en el libro como para analizar, donde está el análisis de cada comuna en específico, que encontramos ahí más en detalle, más allá de la caracterización que encontramos en esta lógica de economía comunal que se diferencia de lo que puede ser la práctica en la economía capitalista tradicional. Estas 2 comunas se están planteando algo que para nosotros está enmarcado en lo que implica mirar las experiencias comunales y asumir el proceso de construcción comunal como un proceso de disputa de poder, que es la articulación de comunas, como lo dije al principio, como ciudad comunal. Hay otras experiencias en Venezuela que se dieron durante todos estos años, que esa articulación de comunas se expresó como ejes territoriales, como corredores territoriales, como corrientes nacionales, como red nacional. Pero lo que plantea la ley en estos sistemas de agregación del poder popular, como lo plantea la ley, es que luego de la comuna, digamos, la instancia más pequeña, la célula más pequeña organizativa vendría a ser el Consejo Comunal, luego la comuna, luego la ciudad comunal, luego la federación comunal y luego la confederación comunal, en esta idea de comunalizar el territorio completo para estructurar el Estado comunal, que en el proyecto político bolivariano vendría a ser la revolución,
que es lo que planteaba, la deconstrucción del Estado capitalista burgués y la construcción del Estado comunal, digamos, la arquitectura para eso, que iba desde de abajo para arriba, es la construcción de estas distintas figuras. Ellos se plantean la ciudad comunal como la forma de aglutinar a 10 comunas, de articularse entre 10 comunas, que vendría a ser el proyecto de ciudad comunal Comandante Carache. Hasta el momento, lo que se están planteando, porque bueno, esto de ciudad comunal, confederación, etcétera, lo plantea la ley, pero como un concepto. O sea, no hay ningún desarrollo específico de cómo podrían ser las instituciones de la ciudad comunal, y cómo podría ser el funcionamiento y cuál es la relación del Estado en relación a la constitución de esas ciudades comunales, pero hay experiencias de otras ciudades comunales, por ejemplo, de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora en el estado Apure, pero ellos lo que se están planteando por ahora es un plan de lucha común que contempla la defensa del acceso a la tierra para el hábitat y la producción alimentaria, un plan de transferencia de medios, recursos y competencias, que eso es una ley que está definida dentro del cuerpo de las leyes del Poder Popular, transferencias de medios que son fundamentales para sostener los procesos productivos. Por ejemplo, si ellos se están planteando la industrialización del tema del azúcar, en estos momentos no tienen capital económico para adquirir maquinaria vinculada a eso, pero hay azucareros que están parados, que estaban en manos del Estado, que podrían ser transferidos a las comunas para ellos seguir potenciando sus procesos económicos. También se plantea, bueno, la estructuración del sistema comunal de producción, distribución, abastecimiento y consumo, digamos que ese es el desafío fundamental, es decir, cómo crear, no solo sostener nuestros procesos productivos, sino fortalecernos todos juntos entre las distintas comunas de la ciudad comunal y crear un sistema de distribución efectivo, que ese es uno de los nudos críticos del proceso de crisis actual. O sea, cómo llega la producción a la gente y cómo efectivamente nuestra gente consume lo que nosotros producimos. Entonces, bueno, en esa articulación se plantea en el sistema a través de procesos clave, un sistema de información productiva y modelo de gestión. A lo largo de todos estos años, las instituciones vinculadas al tema productivo han hecho millones de censos de quién es la gente que está produciendo, qué producen, información que solo le ha quedado a las instituciones y que hoy el Estado y los distintos ministerios, no sé qué han hecho con eso, porque no hay y porque es una información que hay que estar actualizando permanentemente. Ellos no cuentan con esa información de quiénes son los productores del territorio, o sea, lo que tienen más actualizado es el censo del CLAP, y el CLAP no recoge la información de quién está produciendo, qué está produciendo, en qué capacidad, cuándo produce, cuándo cosecha. Y pensarse la planificación productiva implica manejar la información para poder proyectar qué es lo que puedes producir, además proyectar también en términos de las necesidades de consumo de la población. Entonces, ¿cómo cubres tú las necesidades de consumo de la gente del territorio, de tus comunas, de tu ciudad comunal? Y si hay excedentes de la producción, ¿cómo colocas la producción en otros territorios? Como proceso es clave, estructura de costos de procesos financieros y el desarrollo agroindustrial. A ver, ¿qué preguntas dejamos abiertas en este tema de construcción de esta posibilidad de ciudades comunales o de articulación de las comunas y el avance de esos procesos organizativos y productivos? ¿Cuáles son las disputas que tienen que dar las organizaciones comunales en términos de posibilidad de escalar en sus sistemas de agregación, sobre todo en el actual contexto? ¿Cómo coexistirían las instituciones existentes y las emergentes? O sea, la ciudad comunal con la ciudad constituida y todos los mecanismos a través de los cuales se reproduce esa ciudad. Cómo las comunas, al plantearse entrar al mercado, cómo entra, porque también no solo entre nosotros las comunas, sino cómo también nosotros entramos al mercado tradicional que las comunas se están planteando, cómo llegamos a circuitos donde la gente no está organizada, no vive en los territorios donde hace vida la comuna, pero puede consumir lo que nosotros estamos produciendo, que además se están planteando crear marcas colectivas, etcétera. ¿Cuáles son las garantías para entrar a ese mercado? Y en ese caso, ¿cuál es el rol del Estado
para eso, por ejemplo, en términos de política tributaria para las empresas de producción social o en acceso preferencial a ciertos insumos para la producción, etc. Voy a plantear lo de las tensiones, porque no me va a dar tiempo. ¿Qué está pasando ahorita en términos más de la relación de las comunas con el Estado? La realidad digamos, en específico de hace 2 años para acá, es que lo comunal ha desaparecido del discurso y la política gubernamental. O sea, para las comunas, este es el legado de Chávez. Para las comunas no, dentro del discurso incluso del gobierno, y como lo dijo Chávez en su última locución, en su Consejo de Ministros, el horizonte de construcción de la Revolución Bolivariana es el común o nada. Y bueno, en eso se ampara, digamos, el discurso de los distintos, de la dirigencia del chavismo en este momento, pero en la práctica política específica, las comunas han ido desapareciendo del discurso y de la práctica, digamos, del desarrollo. Necesitamos desarrollar estrategias que respondan de manera inmediata y que puedan llegar directamente a la gente. Que no pasen como si las comunas fueran, digamos, un filtro para poder llegar directamente a solucionar las necesidades de la gente. Y bueno, digamos, en el desarrollo de las políticas no se ha priorizado al sujeto colectivo comunal para el desarrollo de estas políticas. Ha habido una profundización de prácticas asistenciales y clientelares con sujetos populares, digamos que de todo el debate anterior ya se explicó. Además del CLAP está todo el tema de los bonos, de la transferencia directa de recursos que te llegan a tu cuenta, que no tiene nada que ver con fomentar o seguir fortaleciendo el proceso de participación colectiva. La marginalidad de las comunas en la agenda productiva nacional, y además la consideración de la comuna como un sector, o sea, en la estructuración y sobre todo, bueno, es algo muy del gobierno de Nicolás Maduro, de mirar todo el campo social como un campo dividido por sectores, a los campesinos por un lado, los trabajadores por otro, los estudiantes por otro, las comunas por otro, o sea, la comuna como un sector y no la comuna como el todo, que incorpora toda la diversidad orgánica que hay en los territorios, o sea, digamos, el modelo en lo programático bolivariano es un modelo de transformación territorial. En el territorio habitan una diversidad de sujetos. Y bueno, la comuna, digamos, ha estado ahí muy mirada de lejos para la construcción de esa agenda productiva de emergencia económica en este momento. Obstáculos burocráticos y amenazas ante intentos de desalojo de tierra, acciones tácticas comuneras ante el cierre de espacios de participación política. Pero ahí, bueno, digamos que las comunas, bueno, se plantean ciertas disputas en este momento. Y me voy a meter ya más con el tema de la discusión del panel anterior. O sea, pese a las contradicciones y, digamos, las acciones actuales del gobierno respecto al sujeto colectivo, el sujeto chavista, comunero, que además es el sujeto más organizado, que no todo el chavismo popular es un sujeto organizado, movilizado, anclado a prácticas específicas de vida comunal, sí, pese a todas las contradicciones actuales, no se distancia del gobierno, o sea, puede, dos cosas, o sea, no se distancia, sobre todo reivindica de forma permanente el programa político revolucionario y sobre todo el comuna nada más, las comunas que sin este proyecto revolucionario no existirían, y aparte, o sea, puede tener cuestionamientos a la dirigencia oficialista, pero no se desmarca en términos políticos del gobierno y tampoco en términos electorales. O sea, en este momento no está planteado en ninguna de estas organizaciones comunales una ruptura con el gobierno, a pesar de que hay luchas específicas, disputas concretas, como la que mencionaba el compañero del Maizal, que además son disputas que también se están expresando en espacios de disputa del poder político constituido, por ejemplo, como los comuneros, ante la realidad de alcaldías y gobernaciones que se niegan a
a apoyar todo el avance de la construcción de estos tejidos comunales, se plantean la toma del poder nuevamente, o sea, que sean los compañeros comuneros que asuman las alcaldías, y en el caso del Maizal, bueno, se lanzaron una pelea con eso que digamos está evidenciando cómo hay disputa a pesar de que no hay ruptura. Después de una pelea donde le robaron las elecciones a un compañero comunero, aparece el gobierno meses después le entrega a esa comuna un financiamiento para la producción de 4 millones de kilos de maíz. Digamos, ahí se levantan las manos ambos digamos, se expresa un discurso que tiene que ver con esta alianza comuna-gobierno o sectores del poder popular-gobierno, a pesar de, digamos, las contradicciones y las tensiones que sabemos que están presentes. Cerraría con la pregunta de cuál es el lugar de las organizaciones comunales en la hegemonía del chavismo, que un poco la compañera planteaba de una pregunta anterior. Bueno, como el chavismo, digamos, en esta diversidad que planteé anteriormente, que son distintos sujetos que pueden identificarse en esa identidad política tan fuerte, que es una identidad muy anclada en una conciencia de clase, las organizaciones comunales que están movilizadas en este momento y que se asumen en esta disputa de construcción de poder, no es la mayoría dentro de la hegemonía del chavismo, pero es la que dentro del chavismo va a pelear cuerpo a cuerpo, a toda costa, ante las realidades diversas y ante los distintos actores, tanto del gobierno como de la derecha, va a pelear la defensa de este modelo político territorializado.